Bueno, mis amados, ahora vamos a leer para escuchar la voz de Dios. Y los invito a que abran o enciendan sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 9, y estaremos leyendo del versículo 1 al 21. Libro de los Jueces, capítulo 9, y estaremos leyendo del versículo 1 al 21. También para las personas que quieran seguir la lectura, en el proyector también estará allí. Lo tenemos, amén. Abimelec, hijo de Yerubbaal, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de su madre: pregúntenles todos los señores de Siquem, ¿qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Yerubbaal los gobiernen, o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los señores de Siquem, estos se inclinaron a favor de Abimelec, porque dijeron: él es nuestro hermano. Y le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit, con el cual Abimelec contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Yerubbaal. Pero Jotán, el hijo menor de Yerubbaal, se escondió y logró escaparse. Todos los señores de Siquem, Bet-Miló, se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que está en Siquem para coronar como rey a Abimelec. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó bien fuerte: escúchenme, señores de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió: he de renunciar a dar mi aceite, con el cual honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Después los árboles le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles. Luego los árboles le dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: he de renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles. Por último, todos los árboles le dijeron al espino: reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: ¿de veras quieren ungirme como su rey? Vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y que consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y buena fe al coronar rey a Abimelec? Han sido justos con Yerubbaal y su familia y lo han tratado como se merecía. Mi padre luchó por ustedes y, arriesgando su vida, los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre. Han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra y han hecho de Abimelec hijo de su esclava, el rey de los señores de Siquem, solo porque él es un pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y buena fe hacia Yerubbaal y su familia, que sean felices con Abimelec y que también él lo sea con ustedes. Pero si no, señores de Siquem y Bet-Miló, que salga fuego de Abimelec y los consuma, y que salga fuego de ustedes y consuma a Abimelec. Luego Jotán escapó,
huyendo hasta Ver. Allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Ahora meditemos unos segundos en lo que hemos leído. Y quiero preguntarles, ¿qué te llamó la atención de estos versículos que acabamos de leer? Esta mañana, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿O qué nos está enseñando en esta historia de Abimelech? A mí personalmente me enseña esta historia de Abimelech, que él era un hombre como ambicioso, vanidoso, autosuficiente, aventurero, el cual tuvo un fin vergonzoso. Y como un líder impío, dado a un pueblo impío, solo condujo a la ruina. Esta mañana demos gracias a Dios por esta lectura que hemos hecho y que el Señor mismo nos explique esta mañana por medio de la persona encargada. Ahora vamos a orar para responder. Maravilloso Dios, te damos las gracias, Padre mío. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos habla en esta mañana. Te pido, Señor, que guarde nuestros corazones de la ambición, del egoísmo. Ayúdanos a no buscar el poder o el éxito pisoteando a otros. Danos discernimiento, Padre mío, para identificar y alejarme de personas manipuladoras. Guíame siempre por el camino de la integridad. Te damos las gracias, Señor, esta mañana por la persona encargada, por la persona que nos va a hablar sobre este capítulo y estos versículos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por Edison Ramírez. Gracias por esa sabiduría, Señor, para este hombre. Gracias por darnos el entendimiento a nosotros, que somos las personas que vamos a escuchar tu voz en esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Esta mañana nos acompaña nuestro pastor Edison Ramírez con el título La zarza, una parábola teopolítica. Dispongamos nuestros corazones y nuestros oídos. Cuando era niño, y eso ocurrió hace muy poco, mi mamá me enseñó que con fuego no se juega. Y hoy hablar de política en nuestro país, bajo esta extrema polarización, es exactamente eso, jugar con fuego. Quiero decirles que los amo a todos y no me interesa su postura política. Me interesa su alma, su corazón, su salvación. Aunque tengo mi propio criterio, no tengo prejuicios respecto al suyo, ni aprovecharé mi lugar como servidor, pastor, para insinuarle a usted alguna intención política. Esta mañana hablaré de política, sí, pero con una voz profética, no proselitista ni incendiaria. Aquí, en la familia Dios para Todos, somos hermanos que nos amamos y nos respetamos en medio de las diferencias. No las usamos ni permitimos que Satanás las use para dividirnos o contaminarnos con odios ajenos. En este orden de ideas, les voy a dedicar las palabras de mi Señor Jesús. Entre ustedes no será así.
En Colombia vivimos una terrible distorsión de la vocación política por el protagonismo que tiene en nuestro entorno la corrupción. Quiero decirles que la política es buena, provechosa, necesaria. Y la Biblia no guarda silencio ante el fenómeno. Levanta su voz y lo que hace es denunciar la perversidad humana, así como su malvada capacidad de corromper lo que es bueno en gran manera. Por ejemplo, como aparece en el libro de los Jueces, que narra un conjunto de experiencias políticas en un Israel inestable, inconstante en su fe e incoherente con Dios. Este libro de Jueces nos señala el propósito por el cual Dios pone sobre los pueblos un gobernante. En Jueces capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice: entonces el Señor hizo surgir líderes que los libraron del poder de los invasores. La esencia de un líder político, entre otras, es proteger a su pueblo, no aprovecharse de él. Son dos cosas distintas. La idea es proteger a su pueblo. Sostenga en su mente, por favor, lo que dice Jueces 2:16. Repasemos, Jueces 2:16. El Señor hizo surgir líderes que los libraron del poder de los invasores. Los jueces, en el libro de los Jueces, fueron líderes guerreros que se levantaron en armas, formaron grupos rebeldes y liberaron a su pueblo de las naciones invasoras. Pero ocurrió algo excepcional. En las narraciones de los jueces hubo un juez que, en lugar de levantarse para proteger a su gente, lo que hizo fue levantarse para destruir su propia gente. Venga, les pongo en contexto. Uno de los jueces más destacados en la historia bíblica fue Gedeón, conocido como Jerubbaal. Gedeón. Su entereza para enfrentar a los enemigos era admirable. Su liderazgo fue bien apreciado en Israel. Sin embargo, era mujeriego, un Diomedes Díaz. Imagínense que tuvo 70 hijos con muchas mujeres. Diomedes Díaz. Murió Gedeón, buen guerrero, buen gobernante, aunque mujeriego, y falta ver si no cantó vallenatos también. El control del territorio dejó de estar en manos de un solo juez, que era Gedeón, Jerubbaal, y con su muerte pasaba a quedar en manos de 70 gobernantes. Un territorio con 70 presidentes, eso es imposible. Eso no es viable políticamente. Y claro, ante la incertidumbre política aquella, resulta que Gedeón tenía una amante. En la Biblia les llaman concubina, suena más bonito, pero era una moza, la verdad, la que le dio un hijo a este señor que se llamó Abimelech. Abimelech es una palabra hebrea que significa mi papá es el rey. Este muchacho, hijo de una de tantas amantes, acertó políticamente al considerar que 70 gobernantes para un pueblo pequeño es absurdo, mucho cacique, poco indio. Pero la idea que vino después fue aterradora. Formó una pandilla de mercenarios, algo así como una primera línea, pagada por su propia familia, la familia de su madre. Capturaron a sus 70 hermanos y sobre una piedra sagrada a un dios pagano llamado Baal masacró sus hermanos. Solo uno, el menor, logró escapar, Yotam. Damas y caballeros, yo siento a veces que la política es un mal necesario. Gobernar una nación es una enorme responsabilidad que no puede tomarse a la ligera ni quedar en manos de cualquiera. Lo ideal es que gobiernen personas idóneas. Sin embargo, suele ocurrir, como pasa en la música, que los cantantes más famosos, los que ganan premios internacionales, los que baten récords de venta,
son precisamente los que no cantan mejor o los que menos idea tienen de música. Así también sucede en el gobierno. Quienes menos entienden qué es gobernar y cómo hacerlo son, no siempre, muchas veces, los que más desean el poder y están más dispuestos que cualquier otro a alcanzar ese poder. Fue así como Abimelech, cuya sed de poder lo llevó a masacrar su propia familia. Y en nuestro país, damas y caballeros, hemos sido testigos de cómo la ambición de poder ha llevado a que buenos candidatos terminen en Colombia, inclusive pasó este año, masacrado por sus adversarios políticos. Cualquiera que estorbe mis intereses de llegar al poder, soy capaz de quitarle la vida. ¿Cuántas veces no hemos vivido eso en Colombia? Así no fue con el reciente joven Uribe. Desafortunadamente, el síndrome de Abimelech sigue latiendo en nuestros modelos de gobierno. Cuando no es la muerte, es la amenaza. Desde algunas semanas se vienen haciendo virales las advertencias de quienes hoy tienen el poder en nuestro país: incendiar esta tierra sagrada si el pueblo no los elige nuevamente para gobernar. Eso es síndrome de Abimelech: matar, destruir, eliminar a quienes les estorbe en su ambición de poder. Por otro lado, también hay amenazas de despotricar a quien esté en desacuerdo, porque todos tienen que pensar como al que quiere el poder se le ocurra. ¿Qué podemos hacer como iglesia ante políticas marcadas por amenazas de exterminio? Yo sé que como iglesia nosotros nos sentimos impotentes, pero recordemos a Jesús de Nazaret y sus apóstoles, quienes vivieron bajo condiciones políticas mucho peores, bajo el yugo del imperio romano. Y frente a esa estructura opresora, Jesús lanzó una propuesta que parece pequeña, pero es revolucionaria. En el Evangelio según San Mateo capítulo 20, en los versículos 26 al 28, aparece la extraordinaria propuesta de Jesús como para mandar a enmarcar: entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros los cristianos no participamos de la polarización ni de las actitudes o palabras incendiarias que hoy protagonizan nuestra patria. Más bien, al estilo de Jesús, aportemos literalmente lo que es un granito de arena, sirviendo al estilo de Jesús. Nosotros sabemos que eso es muy pequeño ante ese gigante que se nos enfrenta. Sí, lo sé. Sin embargo, creo que con pequeños actos de bondad el mundo puede ser transformado. Con masacres, incendiando su país, Abimelech se hizo gobernador de Israel. Recuerda que durante ese periodo histórico se les llamaba jueces. Y con unos bandidos intimidantes a su favor, logró asumir el poder de su padre e hizo fiesta, una ceremonia en la que oficialmente tomó el control de la nación. Y antes de que terminara la ceremonia, su hermano menor, Jotam, sobre una colinita a una distancia donde si lo persiguen él pudiera salir corriendo, levantó su voz y contó esta parábola, la parábola de la zarza. Entonces dijo Jotam, y esta es la parábola: un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos, y fueron donde el olivo. Claro, un árbol próspero, un árbol de fruto agradable, un producto que es bien apreciado en el comercio, el aceite de olivas. Y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió:
he de renunciar a darme aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme entre los árboles. Como el olivo no aceptó, fueron donde otro árbol que también puede traer prosperidad, que ha dado buen testimonio de su vida, su historia. Fueron donde la higuera y le dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Y la higuera respondió: he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme entre los árboles. Luego los árboles fueron donde la vid. La vid es la mata de uvas, de donde salen los buenos vinos. Vid, reina sobre nosotros. Pero la vid respondió: he de renunciar a mi vino que alegra a Dios y a los hombres para ir a mecerme entre los árboles. Note pues que 3 buenos gobernantes del bosque le dijeron al poder político no. Los árboles dijeron: necesitamos un rey. Y entonces fueron donde el espino, un chamisero, y le dijeron: gobierna tú sobre nosotros. Versículo 15. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra, pero si no, que salga fuego del espino e incendie el país. Y consuman los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano son unos árboles grandes y gruesos, y esta zarza estaba amenazando con exterminarlos. Esta parábola de Yotán tiene mucho que decirnos precisamente hoy a todos los colombianos. Y una de las cosas que tiene por decir esta parábola es que la política es buena. El antiguo filósofo Aristóteles consideraba la política como el método administrativo con el cual la sociedad alcanzaba una vida buena, donde somos capaces de deliberar sobre lo justo. Lo político, entre muchas otras cosas, considera a los pueblos como comunidades sujetas al derecho, es decir, que se regula por normas que el mismo Estado produce y acata. Cada país distribuye el poder de las formas que más le convenga a la sociedad. En Colombia, por ejemplo, el poder se distribuye en 3 ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Gracias. No hablemos más de política, no. Digo esto para señalar que la política es buena y agrada a Dios. Dios nos dio inteligencia política para que los pueblos se organicen. De lo contrario, no tendría sentido que Dios nos creara seres inteligentes. El mosco en la leche es el pecado que nos deteriora el alma, que corrompe el corazón, la vida completa, y nos hace seres degradados, dignos de conmiseración. La política en teoría es buena. Los malos somos los humanos, tanto políticos como votantes. No somos mejores que los candidatos que se disputan la presidencia del país. Abimelech tuvo razón en considerar que un pueblo no necesita más de un gobernante, pero su corazón, atrofiado por el pecado, le indujo a lo peor, a demostrar que un ser humano infectado de pecado no mide sus actos perversos, tampoco mide las consecuencias de lo que hace, ni siente compasión por sus semejantes. El problema del pecado es tan grave que solo se puede resolver en la cruz de Cristo. Dios es sabio, perfecto, santo. Resolvió el problema de nuestra maldad entregando a su Hijo Cristo Jesús en una cruz para en Él castigar nuestras maldades y en Él mismo concedernos su amor. Esta parábola de Yotán también demuestra que la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo no es la voz de Dios. Damas y caballeros, el sistema democrático no es un buen sistema. Tal vez sea el menos peor, pero no es el mejor. Los pueblos no sabemos elegir un gobernante. No tenemos el discernimiento para percibir lo que habita en el corazón humano.
Todos, usted y yo también usamos máscaras para proyectar una falsa imagen. No crean que porque un político menciona a Dios en sus campañas, entonces ese es un cristiano y hay que votar por él porque él sí dice la palabra Dios. No, 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 no. Ellos, igual que muchos entre nosotros, honran a Dios de labios, pero su corazón está a millas de él. Un político no es bueno porque diga Dios les bendiga. No, 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 no. Por favor. Por décadas no hemos aprendido la lección. En campaña nos prometen, en el poder no cumplen. Somos tan tontos que votamos a cambio de un tamal, de que nos den una palomita en la camioneta de lujo, ida y vuelta, para ir a votar por ellos en los carros de ellos. Hacen de sus campañas un circo y se burlan de los pueblos, sobre todo de los pobres, regalándoles ollitas de arroz, sanducheras, planchas de vapor. ¿Cuándo ha visto usted a un político regalando ollitas de arroz, planchas de vapor y sanducheras en el Poblado o en Laureles? No, allá no lo hacen. Se burlan de los pobres, se aprovechan de las clases miserables, pero cuando llegan al poder, al pobre le toca cuidar la ollita de arroz hasta dentro de 4 años, cuando a otro se le ocurra volver con otra. Yo eso lo he visto una y otra vez. Y volvemos a caer en la estrategia de ellos, pan y circo, para que le demos nuestros votos. Y no votamos bien porque no tenemos conciencia. Estoy seguro que muchos hoy vamos a votar sin siquiera haber leído los proyectos políticos de los candidatos. Nos dejamos guiar por las redes sociales, pero no asumimos una responsabilidad ciudadana de tomar conciencia cuál es el proyecto. No, nos dejamos guiar de las pasiones ajenas, tomamos partido porque alguien dijo, pero no porque tenemos una conciencia personal, una responsabilidad que elabora un criterio bien hecho. Prendemos empujados, votamos desde la ignorancia y nuestra información la adquirimos en redes sociales, en videos de YouTube y cosas que hasta manipuladas con IA, nosotros ni siquiera filtramos si eso es verdad o no y enseguida replicamos toda esa basura como si fuera verdad. Cuando veo eso, a veces pienso que así fueran para compartir a Cristo. Hay algunos tan apasionados poniendo en sus estados todas estas cosas que polarizan al país. Y no digo que no lo haya hecho, he dicho no he visto que esas personas, y algunos están aquí, mencionen, publiquen, proclamen con la misma pasión a Cristo. A mí me han enviado videos, calumnias, desprestigios, cosas feas que dicen del uno y del otro. Y esas personas que me envían toda esa publicidad venenosa, política, ninguno me ha enviado una oración, un versículo bíblico, una reflexión, un devocional. Deberían darles vergüenza. Estas son las razones por las cuales yo digo que la democracia no es un método perfecto para elegir gobernantes. Votamos por pasiones ajenas y con ignorancias propias. Hagamos ejercicios de la democracia con la mayor honestidad propia posible. No vote porque otro está apasionado. Procura tener tu propia convicción y elige lo menos peor para nuestra patria. La familia de Abimelech patrocinó a este tipo para que un grupo de mercenarios intimidara al pueblo al masacrar una familia entera, los hijos de su papá. Imagínate cómo fue la conmoción en el país. Si es capaz de matar a sus hermanos, ¿qué no es capaz de hacer con nosotros que no somos nada?
Tenemos pueblos, departamentos enteros con mercenarios contratados por la propia familia política de alguno de ellos, amedrentando a nuestros campesinos, inclusive a nuestros hermanos pastores que nos han pedido en estos días llamadas diciéndonos: oren por nosotros, tienen la iglesia amenazada, nos tienen amenazados si no votamos por el que tiene la ametralladora, diga que hay que votar. Eso no es democracia. A esos pastores les han dicho: o votan por el que nosotros decimos, o se van de este territorio, o los matamos. Abimelech. Eso es narcoterrorismo. Y esta verdad es para decirles que en Colombia no somos un pueblo democrático. Somos un pueblo intimidado, amenazado, manipulado con ametralladoras en las cabezas de nuestros hermanos y sus lindas familias. El espíritu de Abimelech prevalece en nuestro suelo colombiano. Y esto pasa cuando las zarzas aceptan las candidaturas para gobernar. La zarza le dijo al bosque que lo eligió rey: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, ¿qué sombra va a dar una zarza? Un chamisero. Eso no da sombra. Promete lo que no puede dar, pero después los amenaza con lo que sí puede dar: sino que salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. Incendiar el bosque, eso sí lo puede hacer y eso sí lo puede cumplir. Dar sombra, un chamizo no puede dar sombra. Eso que lo diga el cedro, que lo digan los pinos, que lo digan los... ayúdame. Los guayacanes, que me encantan tanto. ¿Se acuerda, Angelita, ese guayacán de tu casa? Quiero decirles que este panorama trágico de nuestro país no tiene la última palabra. Este no es nuestro punto final ni nuestro destino, es un tramo nada más. Aquí entre nos me contaron. Por estos minutos cancelen la transmisión, por favor. Me contaron del que será en las próximas el presidente de Colombia. Y desde hace rato yo ya había empezado como a hacerle campaña. Sí, ese presidente que pronto gobernará este país ya nos ha llamado a algunos amigos para que empecemos a hacerle campaña. Hombres y mujeres que Dios mismo ha llamado de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua y color, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su llamada al poder no será por voto democrático, afortunadamente, sino que será por el cumplimiento de su palabra. Volveré y haré nuevas todas las cosas. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y hoy puedo gritar con ustedes: sí, ven Señor Jesús. No será tanto presidente, será rey soberano. Y cuando Él venga a gobernar esta hermosa patria, enjugará tantas lágrimas que estos zarzales producen a diferentes sectores de nuestra bendita patria. Consolará Dios a Colombia y no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Esta patria será sana con su presencia y todos serán prosperados. Los pobres tendrán pan en abundancia sobre sus mesas para alimentar a sus hijos. Los ricos tendrán más corazón que dinero y los pacificadores serán príncipes auxiliares del gobierno del Rey Jesús. La gloria de Dios envolverá Colombia, así como las aguas cubren la mar. Ven Señor Jesús. Bien, me calmaré.
Creo que Dios sabrá proteger nuestra patria hoy. Creo que Dios puede hacer cosas extraordinarias con hombres perversos. Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Dios puede darle tiempos de refrigerio. Nuestra responsabilidad cristiana, insisto, no es polarizar ni enemistarnos en la diferencia. Esta iglesia es Dios para todos. Aquí cabemos todos. Las preferencias políticas no están por encima del amor de Dios. Lo que sí debemos hacer, y haremos ya mismo, es atender el consejo de San Pablo apóstol cuando en la carta a Timoteo capítulo 2 dijo: oren por sus gobernantes, oren por los que están en el poder, para que ustedes vivan bien. ¿Qué les parece entonces si nos ponemos de pie y oramos para que hoy vivamos bien? Con un corazón que ama a Dios y que ama a Colombia, oremos. Dios, esta mañana ha empezado un ejercicio de votación donde se define el destino de Colombia por los siguientes 4 años. Tenemos temores, desconfianzas, tenemos información y no sabemos discernir de tanta cosa que escuchamos, que es verdad, que no es verdad. Lo que sí podemos ver es un país tan polarizado, que es una tragedia que Colombia, siendo un solo pueblo, parezcan dos, y enemigos, adversarios, mostrándose en los dientes, amenazándose, prometiéndose de ambos lados muertes, persecución, mano dura. Y se nos olvida el amor, la misericordia, la compasión. Se nos olvida que somos hermanos. Sé que en muchos lugares del mundo, y sé que esta mañana, creería yo que en las iglesias de todo este país estamos orando. Escucha el clamor de tu pueblo en todo este territorio y sana nuestra tierra. Toma el control de todo lo que acontece hoy. Toma el control, Señor Jesús. Tú eres soberano. Y todo está girando conforme a tu plan. Y sabemos que tu corazón también se duele al ver una patria que no para de sangrar, que no para de derramar la sangre de su propia gente. Por mucho tiempo hemos tenido gobiernos que masacran nuestro propio pueblo. Danos gobiernos que protejan integralmente nuestros pueblos. Tú tienes el poder de poner y de quitar reyes. Haz un milagro en Colombia entonces, tú que tienes el poder. Ponemos esta patria en tus manos de gracia para que la bendigas, la guardes, la sanes, la prosperes, la restaures y hagas de Colombia la Colombia que tú sueñas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.